o morí durante 9 minutos y vi mi condena eterna. Pero lo peor no fue el infierno. Fue descubrir que pasé 15 años enviando almas ahí como pastor. Hoy te voy a contar la verdad que ningún líder religioso se atreve a confesar. Hermanos, mi nombre es Julián de la Cruz, y lo que voy a contarles hoy es el testimonio más difícil que he tenido que dar en toda mi vida. Porque no es fácil pararse frente a una cámara y confesar que durante 15 años fui un fraude, un lobo disfrazado de pastor, un hombre que predicaba sobre el cielo sin creer en él, que hablaba del amor de Cristo, mientras en mi corazón solo había ambición y desprecio por la fe de mi gente. Pero tengo que hacerlo, porque Dios me dio una segunda oportunidad que no merecía. Y si no cuento esta historia, las almas que todavía están siendo engañadas por pastores como el que yo fui, seguirán perdidas en la oscuridad. Era el 23 de octubre del año pasado. Una noche fría y lluviosa en Los Ángeles, de esas que hacen que las luces de la ciudad se reflejen en el asfalto mojado como si fueran estrellas caídas del cielo. Yo venía saliendo de una cena de negocios en Beverly Hills, una de esas reuniones donde los pastores de mega iglesias nos juntábamos a hablar de expansión, de contratos de televisión, de cómo aumentar las ofrendas y los diezmos. Llevaba puesto un traje italiano de $3,000, un reloj Rolex en la muñeca y manejaba mi Mercedes-Benz negro, el mismo que había comprado con el dinero que familias humildes depositaban cada domingo en las canastas de la iglesia Fuego del Espíritu, la congregación que yo lideraba con 5,000 fieles hispanos que me seguían como si yo fuera un ungido de Dios. Iba por la Freeway 10, esa autopista interminable que cruza Los Ángeles de este a oeste, pensando en el sermón que tenía que predicar el domingo siguiente. Había decidido hablar sobre la prosperidad, sobre cómo Dios quiere que sus hijos vivan en abundancia, sobre cómo la pobreza es una maldición que se rompe con fe y con siembra financiera. Era mi tema favorito, porque siempre funcionaba. Siempre lograba que la gente abriera sus carteras, que las madres solteras que trabajaban 12 horas diarias limpiando casas me dieran sus últimos $100, creyendo que Dios les devolvería el triple. Yo sabía exactamente qué botones emocionales presionar, qué versículos bíblicos torcer, qué historias inventar para que la manipulación fuera perfecta. La lluvia empezó a caer más fuerte. Las gotas golpeaban el parabrisas con una violencia que parecía un tambor de guerra. Recuerdo que subí la velocidad porque quería llegar rápido a mi mansión en las colinas, esa casa de 4 pisos con piscina infinita y vista al océano que había comprado, diciéndole a la congregación que era una bendición de Dios por mi fidelidad. En realidad, era el producto de años de engaño sistemático, de vender esperanza falsa a gente desesperada, de construir un imperio sobre la fe sincera de personas que realmente creían que yo tenía una conexión especial con el Altísimo. Entonces sucedió. Un tráiler perdió el control en el carril de al lado. Vi las luces rojas de freno iluminarse como ojos de demonio en la oscuridad. Giré el volante con violencia tratando de esquivarlo, pero el pavimento mojado traicionó las llantas. Mi Mercedes comenzó a girar como un trompo descontrolado. Escuché el chirrido ensordecedor del metal contra el asfalto. Sentí el impacto brutal cuando el carro chocó contra la barrera de concreto y luego todo empezó a dar vueltas. 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. El techo se aplastó, los vidrios explotaron en 1000 pedazos, mi cabeza golpeó algo duro y todo se volvió negro. Lo siguiente que recuerdo es despertar en una camilla, rodeado de paramédicos que gritaban órdenes en inglés y en español. Había sangre por todas partes. Mi sangre. Sentí un dolor indescriptible en el pecho, como si alguien me estuviera apretando el corazón con un puño de hierro. Traté de respirar, pero no podía. El aire no entraba. Uno de los paramédicos, un hombre latino con acento salvadoreño, me miraba con ojos llenos de urgencia mientras me ponía una máscara de oxígeno en la cara. «Quédate con nosotros, hermano, no te vayas», gritaba, pero su voz sonaba cada vez más lejana, como si estuviera hablando desde el fondo de un túnel. Llegamos al Hospital General de Los Ángeles.
Las puertas de la ambulancia se abrieron de golpe y me llevaron corriendo por pasillos blancos llenos de luz artificial. Recuerdo ver el techo moviéndose rápido sobre mi cabeza, las lámparas fluorescentes pasando como cometas. Enfermeras y doctores corrían a mi lado. Alguien gritó: «Trauma mayor, preparar quirófano». Sentí que me levantaban y me pasaban a otra camilla. Y entonces, en medio de todo ese caos, mi corazón se detuvo. Los monitores empezaron a pitar con ese sonido continuo y plano que todos hemos escuchado en las películas, ese tono de muerte que hiela la sangre. Escuché a alguien gritar: «Paro cardíaco, código azul», y vi cómo los doctores se lanzaban sobre mí con el desfibrilador. Sentí la primera descarga eléctrica atravesar mi pecho como un rayo. Mi cuerpo se arqueó violentamente sobre la camilla. Nada. Segunda descarga. Nada. Tercera descarga. Y ahí fue cuando todo cambió. De repente, ya no estaba en la sala de emergencias. No había dolor, no había ruido, no había luz, solo oscuridad absoluta. Un vacío tan completo, tan total, tan aterrador, que ninguna palabra en ningún idioma puede describirlo adecuadamente. Era como estar flotando en la nada, consciente pero sin cuerpo, pensando pero sin cerebro, existiendo pero sin existir. Y en ese momento, hermanos, supe con absoluta certeza que estaba muerto, pero lo que más me aterrorizó no fue la oscuridad, fue el silencio. Un silencio tan profundo que dolía. No había latidos de corazón, no había respiración, no había nada excepto mi conciencia suspendida en un abismo eterno. Y fue en ese silencio donde empecé a escuchar algo peor que cualquier grito. Mi propia voz interior, mis propios pensamientos, acusándome sin piedad. «Eres un fraude», susurraba esa voz. «Engañaste a miles, robaste a los pobres, usaste el nombre de Dios para tu propia gloria, predicaste un Cristo en el que nunca creíste, vendiste salvación que nunca tuviste. Y ahora vas a pagar por cada mentira, por cada alma que desviaste, por cada familia que destruiste con tu hipocresía». En ese momento, hermanos, mientras flotaba en esa oscuridad absoluta, empecé a ver imágenes, no con ojos físicos, porque ya no tenía cuerpo, pero las veía con una claridad más real que cualquier cosa que hubiera visto en vida. Vi mi púlpito en la mega iglesia Fuego del Espíritu, esa plataforma elevada con luces de concierto y pantallas gigantes. Me vi a mí mismo predicando con pasión fingida, levantando la Biblia como si fuera un arma, gritando versículos que había memorizado sin creer en ellos, haciendo que la gente llorara y cayera de rodillas mientras yo, internamente, me burlaba de su fe simple. Vi a Rosa Hernández, una madre soltera de 3 hijos que trabajaba limpiando oficinas en el centro de Los Ángeles. La vi entregándome su último cheque de pago de $400 porque yo le había prometido que, si sembraba en fe, Dios le daría trabajo mejor y sacaría a sus hijos de la pobreza. Nunca pasó. Sus hijos siguieron pasando hambre mientras yo compraba mi tercer carro de lujo. Vi a Miguel Ángel Reyes, un joven de 19 años que había dejado la pandilla MS-13, buscando una nueva vida en Cristo. Vino a la iglesia con lágrimas en los ojos, con tatuajes que contaban historias de violencia y muerte, buscando desesperadamente un encuentro real con Dios. Yo lo puse en el escenario como un trofeo, como una prueba del poder de mi ministerio, pero nunca le di seguimiento real, nunca oré genuinamente por él. 6 meses después volvió a las calles y murió en un tiroteo. Su sangre estaba en mis manos. Vi a Carmen López, una abuela de 72 años con diabetes avanzada, que vendió su medalla de la Virgen de Guadalupe, una reliquia familiar que su propia abuela le había dado en México, para darme ese dinero como semilla de milagro, porque yo le prometí que Dios la sanaría. Murió 2 meses después sin ver ese milagro, pero con la amargura de haber entregado lo más sagrado que tenía a un mentiroso. Y así, uno tras otro, vi todos los rostros, todas las familias, todos los que confiaron en mí, todos los que creyeron que yo era un hombre de Dios, todos los que entregaron su fe,
su dinero, su esperanza a un pastor que en privado se reía de ellos, que los llamaba borregos, cuando hablaba con otros líderes religiosos igual de corruptos que yo. Hermanos, en esos 9 minutos de muerte clínica, experimenté lo que ningún ser humano debería experimentar: la confrontación total con la verdad de quién realmente era. No el Julián de la Cruz que aparecía en los flyers de la iglesia con sonrisa perfecta y traje impecable. No el predicador carismático que llenaba estadios y salía en programas de televisión cristiana, sino el Julián real, un ateo disfrazado de pastor, un manipulador profesional, un ladrón espiritual que había construido un imperio sobre las espaldas de los más vulnerables de mi comunidad latina. Y lo peor, hermanos, lo que más me destrozó en ese momento, fue darme cuenta de que todo el tiempo, en lo más profundo de mi ser, yo sabía que Dios era real. Siempre lo supe. Crecí viendo a mi abuela María Guadalupe rezar el rosario cada noche en su casita humilde de Tijuana. La vi confiar en Dios cuando no había comida en la mesa. La vi orar por mí con lágrimas cuando yo era un niño rebelde y violento en las calles. Yo había visto fe verdadera. Pero la rechacé deliberadamente porque la ambición era más fuerte, porque quería dinero, poder, reconocimiento, y usé a Dios mismo como herramienta para conseguirlo, mientras los doctores en la sala de emergencias seguían tratando de revivirme, mientras mi cuerpo yacía sin vida sobre esa camilla fría del Hospital General de Los Ángeles. Mi alma estaba suspendida en un juicio que apenas comenzaba. Porque lo que vino después de esa oscuridad inicial fue algo que ningún ser humano está preparado para enfrentar, algo que cambiaría todo, algo que me haría entender por qué Cristo mismo dijo que mejor sería para algunos no haber nacido nunca. Pero eso, hermanos, es solo el comienzo de esta historia, porque esos 9 minutos que estuve muerto fueron los más largos y más reales de toda mi existencia. Y lo que vi ahí, lo que experimenté, lo que Dios me mostró sobre mi verdadera condición espiritual, es algo que tengo que contarles aunque me cueste todo. Porque si mi testimonio puede salvar aunque sea un alma de seguir el mismo camino de destrucción que yo seguí, entonces valdrá la pena la humillación de confesar quién realmente era el pastor Julián de la Cruz. Para que entiendan cómo llegué a convertirme en el monstruo espiritual que era, tengo que llevarlos conmigo a Tijuana, México, a la Colonia Libertad, uno de los barrios más peligrosos y olvidados de esa ciudad fronteriza. Nací ahí en 1987, en una casa de lámina y madera que apenas se sostenía en pie, rodeada de calles sin pavimentar, donde la violencia era tan común como el aire que respirábamos. Mi madre, María Guadalupe de la Cruz, era una mujer de fe inquebrantable, de esas que se levantan a las 5 de la mañana para ir a misa antes de trabajar 12 horas limpiando casas de gringos en San Diego. Mi padre, Rodrigo, era todo lo contrario. Un alcohólico violento que desaparecía por semanas y regresaba solo para golpearnos y quitarle a mi madre el poco dinero que había ganado. Crecí viendo a mi abuela, que vivía con nosotros en esa casa de 2 cuartos donde dormíamos 7 personas, rezar el rosario cada noche sin falta. La recuerdo arrodillada frente a un altar improvisado con una imagen de la Virgen de Guadalupe, con veladoras encendidas y flores marchitas, susurrando oraciones con una devoción que yo no podía entender. «Waimpy, mijito», me decía cuando me veía observándola, «algún día vas a entender que Dios es lo único que tenemos los pobres. Es nuestra única esperanza». Yo asentía, pero por dentro pensaba que era una tonta, que Dios era solo un cuento que la gente pobre se contaba para soportar la miseria de sus vidas. En las calles de la Colonia Libertad aprendí rápido que la supervivencia requería dureza, astucia y cero sentimentalismo. A los 12 años ya estaba corriendo drogas para los Arellano Félix, llevando paquetes de marihuana de un lado al otro de la colonia por 50 pesos. A los 14 presencié mi primer asesinato. Vi cómo le vaciaron un cargador completo a un muchacho de 17 años que había robado dinero del cartel. Su cuerpo quedó tirado en la calle durante horas antes de que alguien viniera a recogerlo. Y los niños del barrio jugábamos fútbol a metros de su cadáver como si nada.
Esa era mi realidad. Esa era mi escuela. Mi madre lloraba y oraba por mí constantemente. Julián, tú eres inteligente. Puedes salir de aquí. Puedes ser alguien, me suplicaba mientras limpiaba mis heridas después de las peleas callejeras. Pero yo la veía trabajar hasta quedar destruida. La veía entregar diezmos a la iglesia católica del barrio mientras nosotros pasábamos hambre. Y pensaba que su fe era la razón de su pobreza. Si Dios te ama tanto, le decía con crueldad adolescente, ¿por qué vivimos como ratas? ¿Por qué mi padre te golpea y tú sigues rezando? Ella nunca me respondía con enojo, solo con más oraciones. Cuando cumplí 19 años, tomé la decisión que cambiaría todo, cruzar a Estados Unidos. No de manera legal, obviamente, porque no teníamos papeles ni dinero para eso, sino como miles de mexicanos lo hacen, pagándole a un coyote $3,000 que mi madre había ahorrado durante años para que me llevara por el desierto. Recuerdo la noche que me despedí de ella y de mi abuela. Las dos estaban llorando, abrazándome como si supieran que el Julián que se iba no sería el mismo que volvería. Mi abuela me puso en las manos un rosario bendecido y me dijo, «Juliátelo siempre contigo. Dios te va a proteger». Yo lo tomé solo por no hacerla sentir mal, pero en cuanto crucé la frontera lo tiré en la basura. Llegué a Los Ángeles en el 2006 sin un centavo, sin hablar inglés, sin conocer a nadie. Dormí en las calles de East LA durante 2 semanas hasta que conseguí trabajo en construcción, cargando bultos de cemento por $8 la hora bajo el sol abrasador de California. Luego trabajé limpiando baños en restaurantes, lavando platos, cortando pasto, cualquier cosa que me diera para comer y pagar una renta en un apartamento compartido con otros 10 mexicanos en Boyle Heights. Era una vida de perro, de humillación constante, de sentirme invisible en un país que te usa, pero te desprecia. Pero yo observaba. Siempre fui bueno observando. Y lo que vi en Los Ángeles me abrió los ojos a una verdad que cambiaría mi destino. La fe es un negocio increíblemente lucrativo. Veía las megaiglesias hispanas en cada esquina, con sus edificios enormes y sus pastores manejando camionetas del año. Veía cómo las familias latinas, muchas de ellas igual de pobres que yo, llenaban esos templos cada domingo y salían llorando de emoción, entregando sobres con dinero que no tenían. Y vi que esos pastores vivían como reyes, mientras su congregación sobrevivía con cupones de comida. Un domingo, por pura curiosidad, entré a una de esas iglesias. Se llamaba Palabra de Vida y estaba en un antiguo cine convertido en templo. Había como 2,000 personas ahí adentro, casi todos latinos, mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños. El pastor era un tipo dominicano llamado Esteban Montero, con traje brillante y zapatos que parecían espejos. Durante 2 horas lo vi hacer su show. Gritaba, lloraba, corría por el escenario, citaba versículos bíblicos, contaba historias de milagro y la gente enloquecía. Mujeres cayendo desmayadas, hombres llorando de rodillas, todos con las manos en el aire gritando, «¡Gloria a Dios!». Pero yo no estaba viendo un servicio religioso. Estaba viendo un espectáculo perfectamente calculado de manipulación psicológica. Vi cómo el pastor usaba música emotiva para crear estados alterados de conciencia. Vi cómo repetía frases pegajosas hasta hipnotizar a la audiencia. Vi cómo en el momento exacto de máxima emoción pedía las ofrendas, y la gente corría literalmente a dejar dinero en cubetas gigantes. Conté mentalmente, si cada persona daba aunque sea $20, ese tipo estaba haciendo $40,000 cada domingo, más de 160,000 al mes, casi 2 millones al año, todo libre de impuestos porque era una organización religiosa sin fines de lucro. Esa noche volví a mi cuarto compartido en Boyle Heights y no pude dormir. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Yo era inteligente, carismático cuando quería serlo, y no tenía ningún escrúpulo moral que me detuviera. ¿Por qué no podía hacer yo lo mismo? No creía en Dios, pero eso no importaba. La gente no necesitaba que yo creyera. Necesitaban que actuara como si creyera. Necesitaban un show convincente, un líder que les dijera lo que querían escuchar, que les vendiera esperanza en medio de sus vidas difíciles.
Así que tomé una decisión fría y calculada. Me iba a convertir en pastor, no porque tuviera un llamado divino, sino porque era el negocio perfecto para alguien como yo. Gasté los siguientes 6 meses estudiando obsesivamente. Me conseguí una Biblia en español y la leí completa, no como palabra de Dios, sino como un manual de técnicas de persuasión. Estudié a los grandes predicadores en YouTube. Observé su lenguaje corporal, sus inflexiones de voz, sus pausas dramáticas, la estructura de sus sermones. Leí libros sobre psicología de masas, sobre técnicas de venta, sobre programación neurolingüística. Me convertí en un experto en manipulación emocional. También estudié a mi audiencia target, la comunidad latina en Los Ángeles. Entendí que la mayoría eran inmigrantes como yo, gente trabajadora que venía huyendo de pobreza y violencia, que extrañaban a sus familias en México, El Salvador, Guatemala, Honduras. Entendí que cargaban culpa por haber dejado a sus seres queridos atrás, que vivían con el miedo constante de la migra, que trabajaban en empleos humillantes donde los trataban como basura. Necesitaban dignidad, necesitaban esperanza. Necesitaban creer que su sufrimiento tenía un propósito, que Dios los recompensaría por su sacrificio. Y yo les iba a vender exactamente eso. Empecé pequeño. Renté un garaje en East LA por $200 al mes y puse un letrero que decía Iglesia Fuego del Espíritu. Bienvenidos. Conseguí 50 sillas plegables usadas, una guitarra prestada y contraté a un muchacho salvadoreño que sabía tocar para que fuera mi ministro de alabanza. Imprimí volantes en una librería del barrio anunciando un nuevo movimiento del Espíritu Santo y los repartí en lavanderías, tiendas de conveniencia, paradas de autobús, todos los lugares donde sabía que mi gente se juntaba. El primer domingo llegaron 17 personas, 17 almas hambrientas de esperanza. Les prediqué sobre el amor de Dios, sobre cómo Él tenía un plan especial para sus vidas, sobre cómo la pobreza no era el diseño de Dios para ellos. Les hablé de Abraham, de cómo Dios lo bendijo con abundancia. Les hablé de Job, de cómo después del sufrimiento vino la restauración doble. Y lo hice con tal convicción, con tal pasión fingida, que al final todos estaban llorando. Una señora guatemalteca llamada Marta se arrodilló frente a mí y me besó las manos diciéndome, «Gracias, pastor. Hacía años que no sentía la presencia de Dios así». Yo sonreí por fuera, pero por dentro me estaba riendo. «Esto va a ser más fácil de lo que pensé», me dije. Las siguientes semanas empecé a implementar mi estrategia completa. Añadí sanidades al servicio. Hacía que plantas en la audiencia fingieran dolores de espalda o rodillas. Oraba por ellos con gran dramatismo y ellos, milagrosamente, se sanaban. La gente real que observaba esto quedaba impactada y empezaba a correr la voz de que en la Iglesia Fuego del Espíritu estaban pasando milagros verdaderos. En 3 meses pasé de 17 personas a 120. En 6 meses tenía 300 personas apretadas en ese garaje. Entonces di el siguiente paso. Renté un edificio más grande, un antiguo supermercado en Pico Unión. Invertí en equipo de sonido profesional, luces de escenario, pantallas para proyectar las letras de las canciones. Contraté a más músicos y empecé a hacer los servicios más largos, más emotivos, más espectaculares. Y por supuesto, empecé a predicar sobre las ofrendas y los diezmos. Dios no puede bendecir lo que no das, les decía. La semilla que siembras hoy es la cosecha que recogerás mañana. Si quieres ver milagros financieros en tu vida, tienes que soltar lo que tienes en tu mano. Y ellos daban. Dios mío, ¿cómo daban? Madres solteras que trabajaban en fábricas de ropa por el salario mínimo me daban $50, $100 cada domingo. Hombres que trabajaban en construcción me traían sobres con su pago completo de la semana. Familias enteras me sembraban ofrendas de fe de $500, $1,000 porque yo les había prometido que Dios les devolvería el triple. Y cuando no pasaba, cuando sus situaciones no mejoraban, yo les decía que era porque su fe no era suficiente,
que necesitaban dar más, creer más, confiar más. En 5 años construí un imperio. La Iglesia Fuego del Espíritu creció a 5,000 miembros. Compré un edificio enorme que antes era un club nocturno y lo convertí en una mega iglesia con capacidad para 3,000 personas, con servicios en inglés y español, con transmisión en vivo por Internet, con un equipo de producción que parecía de televisora profesional. Me volví famoso en la comunidad latina cristiana de California. Me invitaban a predicar en otras iglesias, aparecía en programas de radio cristianos, tenía un canal de YouTube con cientos de miles de suscriptores, y mientras tanto, vivía una doble vida completamente esquizofrénica. Los domingos era el ungido pastor Julián de la Cruz, el hombre que hablaba con Dios, el que Dios usaba para hacer milagros. Pero de lunes a sábado era un ateo cínico que se burlaba de mi propia congregación. Me junté con otros pastores igual de corruptos que yo y nos reíamos de lo fácil que era engañar a la gente. Son borregos, decíamos. Solo quieren que alguien les diga que todo va a estar bien. Nosotros les vendemos esa fantasía y ellos felices nos pagan por ella. Me compré una mansión de $4 millones en las colinas de Los Ángeles. Tenía 3 carros de lujo, el Mercedes-Benz, un BMW y un Range Rover. Usaba relojes Rolex, trajes italianos hechos a la medida, zapatos de $1,000. Mientras mis feligreses vivían hacinados en apartamentos compartidos y trabajaban 2 o 3 empleos para sobrevivir, yo vivía como millonario. Y cuando alguien cuestionaba mi estilo de vida, yo citaba versículos sacados de contexto. El obrero es digno de su salario. Dios quiere prosperarte. Soy bendecido porque soy fiel. Me casé con Valeria, una mujer hermosa que conocí en la iglesia y que realmente creía que yo era un hombre de Dios. Tuvimos 2 hijos, Sebastián y Lucía. Ellos crecieron pensando que su padre era un siervo del Altísimo, sin saber que todo era mentira, que el hombre que oraba por ellos en las noches no creía en ningún Dios, que las bendiciones de la mesa eran puro teatro. Y así pasaron 15 años de mi vida, 15 años perfeccionando el fraude, 15 años destruyendo vidas espiritualmente mientras construía mi reino terrenal, 15 años siendo exactamente el tipo de lobo del que Jesús advirtió en las Escrituras, el que viene disfrazado de oveja pero por dentro es un depredador que devora el rebaño. Pero hermanos, aunque yo no creía en Dios, Dios sí existía. Y Él estaba observando cada mentira, cada manipulación, cada alma que yo desviaba del camino verdadero. Y llegó el momento en que Él decidió que mi tiempo se había acabado, que era hora de confrontarme con la verdad de mi propia maldad. Y esa confrontación vendría en la forma más aterradora que un ser humano puede experimentar, cara a cara con la eternidad, cara a cara con el juez de toda la tierra, cara a cara con el Cristo que yo había usado como marca comercial, pero que nunca había conocido de verdad. Hermanos, lo que voy a contarles ahora es la parte más difícil de este testimonio, porque las palabras humanas son completamente insuficientes para describir lo que experimenté durante esos 9 minutos que estuve clínicamente muerto. He tratado de encontrar la manera correcta de explicarlo durante meses. He llorado incontables veces recordándolo. He pedido perdón a Dios 1000 veces por lo que vi que merecía. Pero tengo que contarlo, porque hay pastores ahora mismo parados en púlpitos, predicando con la misma hipocresía con la que yo predicaba, y necesitan saber lo que les espera si no se arrepienten antes de que sea demasiado tarde. Cuando mi corazón se detuvo en esa sala de emergencias del Hospital General de Los Ángeles, cuando los monitores marcaron esa línea plana y los doctores empezaron a aplicarme descargas eléctricas desesperadamente, mi conciencia no se apagó como yo siempre había creído que pasaría. Yo había vivido toda mi vida adulta convencido de que la muerte era simplemente el fin, que cuando el cerebro dejaba de funcionar, todo se terminaba, que no había nada más allá. Esa creencia me había dado la libertad de vivir sin consecuencias morales, de hacer lo que quisiera sin miedo a un juicio divino. Pero estaba completamente equivocado.
Lo primero que experimenté fue ese vacío absoluto del que les hablé antes, esa oscuridad total donde no había luz, no había sonido, no había sensaciones físicas de ningún tipo. Pero yo estaba ahí, yo existía, yo pensaba, yo sentía terror. Flotaba en esa nada eterna, completamente consciente, pero sin cuerpo. Y el pánico que me invadió fue más intenso que cualquier cosa que hubiera experimentado en vida. Grité, pero no salió ningún sonido. Traté de moverme, pero no tenía extremidades. Intenté abrir los ojos, pero no tenía ojos que abrir. Solo era una conciencia suspendida en el abismo, y en ese momento supe con absoluta certeza que el infierno era real. No sé cuánto tiempo pasé en esa oscuridad. Pudo haber sido un segundo o una eternidad, porque en ese lugar el tiempo no existía de la manera que lo conocemos. Pero entonces, de repente, apareció una luz, no una luz física como la del sol o una lámpara, sino algo completamente diferente. Era una luz que penetraba, que exponía, que revelaba todo. Y a medida que esa luz se acercaba, yo quería huir de ella porque sabía instintivamente que esa luz iba a mostrar todo lo que yo había ocultado durante toda mi vida. Y entonces lo vi, a Él, a Jesucristo. Hermanos, no puedo describirles adecuadamente lo que vi porque no era simplemente una figura o una imagen. Era la presencia misma de la verdad. Todo lo que yo había predicado durante 15 años sin creer, todo lo que había leído en la Biblia como si fueran cuentos, estaba parado frente a mí en forma real, tangible, innegable. No era el Jesús de las pinturas bonitas que yo vendía en la librería de la iglesia. No era el Cristo domesticado y suave que yo presentaba a mi congregación. Era el Hijo de Dios en toda su gloria y su justicia, y su mirada atravesaba cada capa de mentira que yo había construido. No dijo una palabra audible, pero su comunicación era más clara que cualquier voz humana. Era como si sus pensamientos se transmitieran directamente a mi conciencia. Y lo primero que entendí fue esto. Tú sabías, siempre supiste que yo era real. Y era verdad. En lo más profundo de mi ser, debajo de todas mis justificaciones filosóficas, debajo de todo mi cinismo, debajo de toda mi arrogancia intelectual, siempre había sabido que Dios existía. Lo había visto en la fe de mi abuela. Lo había sentido en los momentos de silencio cuando estaba solo. Lo había sabido cada vez que manipulaba a mi congregación, porque si realmente no hubiera creído en Dios, ¿por qué sentía esa punzada de culpa cada vez que torcía las Escrituras para mi beneficio? Entonces comenzó algo que solo puedo describir como una revisión completa de mi vida. Pero no era como las películas donde ves escenas rápidas pasando frente a ti. Era mucho más intenso que eso. Yo no solo veía lo que había hecho, sentía el impacto que mis acciones habían tenido en cada persona. Experimentaba el dolor que había causado desde la perspectiva de mis víctimas. Era como vivir cada consecuencia de mi maldad en carne propia. Vi a Rosa Hernández, esa madre soltera que les mencioné antes, pero esta vez no solo vi el momento cuando me entregó sus últimos $400. Viví su experiencia completa. Sentí su desesperación cuando 2 semanas después no tenía dinero para comprar comida para sus hijos. Sentí su vergüenza cuando tuvo que ir a pedir ayuda a la despensa de caridad de la iglesia católica del barrio. Sentí su corazón rompiéndose cuando su hijo de 8 años le preguntó: «Mami, ¿por qué tenemos hambre si el pastor dijo que Dios nos iba a bendecir si dábamos esa ofrenda?» Y lo peor de todo, sentí cómo su fe se fue erosionando, cómo empezó a dudar no solo de mí, sino de Dios mismo, cómo mi fraude había puesto una piedra de tropiezo entre ella y el verdadero Cristo que sí la amaba. Luego vi a Miguel Ángel Reyes, el joven que había dejado la MS-13. Reviví el momento cuando vino a la iglesia por primera vez con lágrimas corriendo por su cara tatuada, genuinamente buscando salvación. Sentí su esperanza cuando lo puse en el escenario para contar su testimonio, cómo creyó que finalmente había encontrado un lugar donde pertenecía, una familia espiritual que lo ayudaría a mantenerse alejado de las calles,
Pero luego sentí su confusión cuando después de ese domingo nadie en la iglesia volvió a hablarle, cuando se dio cuenta de que para mí él solo había sido un prop para mi show, una herramienta de marketing para atraer más gente. Sentí su desesperación cuando las tentaciones de la calle regresaron y no tenía ningún apoyo real de la iglesia. Y sentí su último pensamiento antes de que las balas lo mataran en ese tiroteo. Ni siquiera Dios me quiere. Vi a Carmen López, la abuela que vendió su medalla de la Virgen de Guadalupe. Experimenté su conflicto interno cuando sostuvo esa reliquia en sus manos arrugadas, sabiendo que era lo único que le quedaba de su propia abuela que había muerto en México. Sentí cómo su amor por Dios y su desesperación por sanarse la empujaron a confiar en mis palabras. Y luego sentí su agonía en esos últimos días antes de morir, acostada en una cama de hospital del county mientras la diabetes la consumía, llorando no por el dolor físico, sino por la amargura espiritual de haberse dado cuenta de que había sido engañada, de que había entregado su tesoro más preciado a un mentiroso. Uno tras otro, vi cada rostro, cada vida, cada alma que había tocado con mis mentiras. Vi a matrimonios que se habían divorciado porque siguieron mi doctrina de prosperidad y se endeudaron hasta la quiebra tratando de sembrar su camino a la bendición. Vi a jóvenes que habían abandonado sus estudios porque les dije que la educación secular era del diablo y que solo necesitaban fe. Vi a familias que se habían dividido porque algunos miembros cuestionaban mi liderazgo, y yo los había etiquetado de rebeldes y chismosos desde el púlpito. Pero lo que más me destrozó fue ver a los niños. Vi a una niña de 7 años cuya madre gastó el dinero de sus útiles escolares en una ofrenda de milagro que yo había pedido. Vi a un niño de 10 años que dejó de creer en Dios porque oró fervientemente por la sanidad de su padre enfermo, después de que yo prometí que Dios sanaría a todos los que tuvieran fe. Pero su padre murió de todos modos. Vi a adolescentes que desarrollaron una relación tóxica con el dinero porque crecieron escuchándome predicar que la riqueza material era evidencia del favor de Dios. Y a través de todo esto, la presencia de Cristo permanecía ahí, sin condenarme con palabras, pero permitiendo que la realidad de mis acciones me condenara a mí mismo. Porque eso es lo que el juicio de Dios realmente es, hermanos. La verdad completa siendo revelada sin ninguna posibilidad de engaño o justificación. No son llamas literales consumiéndote. Es la realidad de tu propia maldad siendo expuesta en la presencia de la santidad absoluta. Entonces la escena cambió. De repente estaba viendo algo diferente, algo que me heló hasta lo más profundo de mi ser. Vi el infierno, no como una metáfora o un concepto teológico abstracto, sino como un lugar real, un estado de existencia real. Era fuego, sí, pero no fuego físico. Era algo peor. Era separación absoluta de Dios, de todo lo bueno, de toda esperanza, de toda luz, de todo amor. Era tormento eterno no porque Dios estuviera torturando activamente a las almas ahí, sino porque esas almas habían rechazado a Dios completamente y ahora existían en las consecuencias naturales de esa separación por toda la eternidad. Y vi un lugar específico en ese tormento reservado para los falsos maestros, para los pastores lobos, para la gente como yo. Estaban rodeados eternamente por las caras de todos aquellos que habían desviado, escuchando sin cesar los gritos de esas almas diciéndoles: «Tú me llevaste aquí, tú me engañaste, tú usaste el nombre de Dios para destruirme». Era un tormento psicológico infinito, una culpa que nunca podría ser expiada porque ya no había tiempo para el arrepentimiento, una conciencia que nunca podría ser silenciada. Ese es tu lugar, Marto, entendí claramente. Eso es lo que mereces. Eso es lo que has ganado con 15 años de blasfemia deliberada, de usar mi nombre para tu beneficio, de destrozar las vidas de los más vulnerables que yo amo. Y hermanos, en ese momento quise dejar de existir. Preferí la aniquilación completa a lo que estaba viendo. Pero entendí que eso no era una opción. La existencia era eterna. La única pregunta era ¿dónde pasarías esa eternidad?
Entonces, justo cuando estaba resignándome a ese destino horrible que sabía que merecía, vi algo más. Vi a mi abuela María Guadalupe. No estaba en el infierno. Estaba en otro lugar, un lugar de luz y paz que apenas podía vislumbrar desde donde yo estaba. Y la vi orando. Hermanos, ella había muerto 3 años antes en Tijuana, pero ahí estaba, todavía intercediendo por mí. Señor Jesús, la escuché decir, sé que mi nieto ha pecado terriblemente. Sé que ha blasfemado tu nombre, pero yo oré por él durante 40 años de mi vida terrenal, y ahora te pido desde tu presencia, dale una oportunidad más. Déjalo volver. Úsalo para deshacer aunque sea una fracción del daño que hizo. Vi a mi madre, María Guadalupe de la Cruz, todavía viva en Tijuana, arrodillada en su casa de lámina a las 3 de la mañana, llorando y orando por mí como había hecho durante toda mi vida. Dios mío, decía con lágrimas corriendo por su rostro, no sé qué le pasó a mi hijo, no sé en qué se convirtió, pero tú lo conoces desde antes de que naciera. Sálvalo, Señor, aunque tenga que perderlo todo, sálvalo. Y entonces Cristo me mostró algo más. Me mostró que aunque yo nunca había creído en Él, Él siempre había creído en mí. Me mostró momentos de mi vida donde Él había tratado de alcanzarme. La vez que tuve un accidente en construcción y sobreviví milagrosamente cuando el andamio se derrumbó. La noche que casi me mataron en un asalto en Tijuana y los asaltantes huyeron sin razón aparente. El día que estuve al borde del suicidio a los 17 años y algo inexplicable me detuvo. Todos esos momentos habían sido Él tratando de salvarme, esperando que yo respondiera. Punnett, no merecías ninguna de esas intervenciones. Entendí claramente. No merecías nacer en una familia donde había fe verdadera. No merecías una abuela que orara por ti incansablemente. No merecías una madre que nunca dejara de creer que podrías cambiar. Pero yo te di todo eso de todos modos, porque mi misericordia es más grande que tu maldad. Y entonces vino la oferta más sorprendente, más inmerecida, más incomprensible que jamás podría haber imaginado. Te voy a dar una oportunidad más, ¿entendí? No porque la merezcas, sino porque mis intercesores han rogado por ti, y porque yo quiero usarte para advertir a otros. Vas a volver, y vas a destruir todo lo que construiste en mi nombre. Vas a confesar cada mentira, vas a exponer el fraude completo, y vas a dedicar el resto de tu vida a deshacer el daño que hiciste, aunque te cueste todo. Hermanos, en ese momento, suspendido entre el cielo y el infierno, entre la condenación que merecía y la misericordia que no merecía, hice la primera oración genuina de toda mi vida. No fue elocuente, no fue teológicamente sofisticada. Simplemente fue esto. Jesús, perdóname. Acepté a Cristo ahora, de verdad, no como marca comercial, sino como mi Salvador. Soy un pecador, soy un fraude, soy basura. Pero si tú todavía me quieres, soy tuyo. Y en ese instante, todo cambió. El primer sentimiento que tuve al volver fue dolor. Un dolor físico tan intenso que eclipsó todo lo demás. Era como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo atravesada por agujas de fuego. Mis pulmones ardían desesperadamente tratando de succionar aire. Mi corazón latía con violencia descontrolada dentro de mi pecho, como si quisiera explotar. Escuché gritos a mi alrededor, voces en inglés y español mezclándose en un caos incomprensible. Alguien gritaba, «¡Está de vuelta! ¡Tenemos pulso! ¡Está respirando!». Sentí manos por todos lados, presionando mi cuerpo, insertando agujas en mis brazos, ajustando tubos y cables conectados a mi piel. Traté de abrir los ojos, pero la luz de las lámparas del quirófano era tan brillante que me cegó. Todo era borroso, distorsionado. Vi rostros con mascarillas quirúrgicas mirándome con expresiones de shock absoluto. Uno de esos rostros se acercó más, y escuché una voz de hombre con acento británico diciendo, «Señor de la Cruz, ¿me escucha? Soy el doctor Aris Thorne. Acaba de tener un paro cardíaco. Estuvo muerto durante 9 minutos. No se mueva, por favor.
Traté de hablar, pero tenía un tubo en la garganta que me ahogaba. Intenté arrancármelo, pero las enfermeras sujetaron mis manos. Los siguientes minutos fueron una nebulosa de actividad frenética. Médicos y enfermeras corriendo de un lado a otro, máquinas pitando, órdenes siendo gritadas, inyecciones siendo administradas. Yo entraba y salía de la conciencia. Cada vez que despertaba el pánico me invadía, porque no sabía si lo que había experimentado había sido real o una alucinación provocada por la falta de oxígeno en mi cerebro. Pero algo dentro de mí, algo profundo e innegable, sabía que había sido absolutamente real. Yo había estado ante Cristo. Yo había visto el infierno. Yo había sido perdonado cuando no merecía perdón. Me llevaron a la unidad de cuidados intensivos. Pasé las siguientes 72 horas conectado a una docena de máquinas, flotando en un estado semiconsciente, inducido por medicamentos, mientras mi cuerpo se recuperaba del trauma masivo del accidente y del paro cardíaco. Durante esos 3 días, cada vez que cerraba los ojos, veía las mismas imágenes, los rostros de Rosa, de Miguel Ángel, de Carmen, de todos aquellos a quienes había dañado. Veía el infierno esperándome, veía a mi abuela intercediendo y veía a Cristo ofreciéndome misericordia que no merecía. El 4º día, el Dr. Thorne vino a mi habitación con un grupo de residentes médicos. Era un hombre alto, de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado, y esa actitud de superioridad intelectual que tienen muchos médicos exitosos. Se paró junto a mi cama, con un portapapeles en la mano, y me miró como si yo fuera un experimento científico fascinante. «Señor de la Cruz», dijo con su acento británico refinado, «usted no debería estar vivo, y definitivamente no debería estar consciente y coherente». Estuvo sin oxígeno cerebral durante 9 minutos completos. Eso es más del doble del tiempo que típicamente causa daño cerebral irreversible. Me mostró escaneos de mi cerebro en una tablet. «Mire esto», continuó, señalando las imágenes. «Antes del incidente, estas son las lecturas normales de su actividad cerebral. Durante el paro cardíaco, actividad 0, muerte cerebral completa. Según todos los protocolos médicos que conocemos, usted debería haber quedado en estado vegetativo permanente o, como mínimo, con daño neurológico severo. Pero los escaneos que le hicimos ayer muestran función cerebral completamente normal. No hay lesiones, no hay áreas de tejido muerto, no hay deterioro cognitivo medible. Médicamente hablando, esto es imposible». Uno de los residentes, una mujer joven de origen asiático, levantó la mano tímidamente. «Dr. Thorne, ¿podría ser que nuestros cálculos del tiempo sin oxígeno fueran incorrectos?» El doctor negó con la cabeza enfáticamente. «Tenemos 3 fuentes independientes confirmando el tiempo: los paramédicos en la escena, el equipo de emergencias aquí en el hospital y los registros continuos de los monitores cardíacos. 9 minutos. No hay margen de error». Se volvió hacia mí con una mirada penetrante. «Señor de la Cruz, soy un hombre de ciencia. No creo en milagros, pero no tengo una explicación científica para lo que ha ocurrido con usted». Yo lo miré a los ojos y por primera vez en mi vida sentí el impulso genuino de hablar de Dios sin segundas intenciones, sin trucos de manipulación, sin agenda oculta. «Doctor», le dije con voz todavía rasposa por el tubo que había estado en mi garganta, «usted tiene razón. Es un milagro. Dios me dejó volver porque tiene un propósito para mí, aunque no lo merezco». El Dr. Thorne arqueó una ceja con escepticismo y sonrió condescendientemente. «Bueno, señor de la Cruz, entiendo que usted es pastor, así que naturalmente interpretaría esto en términos religiosos, pero le aseguro que hay una explicación científica que simplemente aún no hemos descubierto». Mao salió de la habitación con sus residentes, siguiéndolo, pero yo pude ver en sus ojos que estaba genuinamente perturbado por mi caso. Esa noche, solo en mi habitación de hospital con solo el sonido rítmico de las máquinas monitoreando mis signos vitales, tuve la conversación más importante de mi vida. Pero esta vez no era con ningún ser humano, era con Dios. Me senté en la cama del hospital, con cables todavía conectados a mi pecho,
y hablé en voz alta aunque sabía que nadie más podía escucharme. Dios, dije con lágrimas corriendo por mi cara, no sé cómo hacer esto, no sé cómo ser real. Pasé 15 años fingiendo, actuando, mintiendo. No sé cómo orar de verdad, no sé cómo leer tu palabra, buscando verdad en lugar de buscar material para sermones. No sé cómo ser el hombre que tú quieres que sea. Y entonces, hermanos, experimenté algo que nunca había experimentado en todos mis años, fingiendo ser cristiano. Sentí paz. No era una emoción manipulada por música o ambiente. No era adrenalina de estar en un escenario frente a miles de personas. Era una paz profunda, sobrenatural, que no tenía ninguna lógica considerando mi situación. Acababa de sobrevivir a un accidente horrible. Acababa de volver literalmente de la muerte. Estaba enfrentando la realidad de que tendría que confesar mi fraude y destruir todo lo que había construido, pero sentí paz, y supe que esa paz venía de Dios. Durante los siguientes días en el hospital, hice algo que nunca había hecho genuinamente. Leí la Biblia buscando conocer a Dios, no buscando contenido para sermones. Una enfermera latina llamada Patricia había traído una Biblia pequeña a mi habitación cuando se enteró de que yo era pastor. Para que se anime durante su recuperación, pastor, me había dicho dulcemente. Yo tomé esa Biblia y empecé a leerla desde el principio, pero esta vez con ojos completamente diferentes. Cuando leí sobre Abraham siendo llamado por Dios, ya no vi una historia que podía torcer para hablar de prosperidad financiera. Vi a un hombre respondiendo en fe a un Dios que lo amaba. Cuando leí sobre Moisés, ya no vi un líder carismático que podía usar como modelo para mi propio liderazgo. Vi a un hombre quebrantado que Dios transformó en su instrumento. Cuando leí los Salmos, ya no vi frases bonitas que podía citar fuera de contexto. Vi el corazón de un hombre luchando genuinamente con Dios, siendo honesto sobre su dolor, su duda, su pecado. Y cuando leí las palabras de Jesús en los Evangelios, hermanos, fue como leerlas por primera vez. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Leí en Mateo 23. Cierran el reino de los cielos delante de los hombres, ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Ustedes son como sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Cada palabra era como una flecha directa a mi corazón. Jesús estaba hablando exactamente de hombres como yo. El 7º día en el hospital, mi esposa Valeria vino a visitarme con nuestros hijos, Sebastián y Lucía. Hacía una semana que no los veía porque los médicos no habían permitido visitas durante los días más críticos. Sebastián tenía 12 años y Lucía 9. Entraron a la habitación con ojos llenos de lágrimas y se lanzaron a abrazarme, cuidando de no desconectar ninguno de los cables. Valeria se quedó parada junto a la puerta, con los brazos cruzados, su rostro hermoso marcado por el estrés y la falta de sueño. «Papi, pensamos que te ibas a morir», sollozó Lucía contra mi pecho. «Todos en la iglesia están orando por ti. Dicen que Dios hizo un milagro». Sebastián, tratando de ser el hombre fuerte, limpiaba sus lágrimas rápidamente, pero no podía ocultar su alivio. «Te ves terrible hoy, papá», dijo intentando bromear. «Pero me alegra que estés vivo». Los abracé a ambos y sentí mi corazón partirse, porque sabía que lo que estaba a punto de hacer los iba a devastar. Después de que los niños salieran al pasillo a tomar un refresco de la máquina expendedora, me quedé a solas con Valeria. Ella se sentó en la silla junto a mi cama y me tomó la mano. «Julián», dijo suavemente, «todos en la iglesia están esperando que vuelvas. Los líderes quieren hacer un servicio especial de testimonio cuando te den de alta. Quieren que cuentes cómo Dios te salvó milagrosamente. Ya están planeando la publicidad. Dicen que esto va a traer miles de personas nuevas a la iglesia». Me miró con ojos esperanzados. «Dios te salvó para expandir el ministerio, ¿verdad?» Hermanos, ese momento fue el más difícil de mi vida. Miré a mi esposa,
la mujer con la que había estado casado durante 13 años, la madre de mis hijos, y supe que lo que estaba a punto de decir destruiría nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra vida completa. Pero también supe que si no lo decía, si volvía a la mentira, si usaba mi experiencia cercana a la muerte como otra herramienta de manipulación, estaría rechazando la misericordia que Cristo me había dado. Estaría escupiendo en la cara de la gracia que no merecía. Valeria, dije mientras apretaba su mano, tengo que decirte algo, y va a ser lo más difícil que he dicho en mi vida. Ella me miró con confusión. Durante todos estos años de ministerio, yo nunca creí en Dios. Todo fue mentira, todo fue actuación. Yo era un ateo, usando la iglesia como un negocio, pero cuando morí en esa ambulancia, hermana, tuve un encuentro real con Jesucristo, vi el infierno que merecía, y Dios me dio misericordia que nunca merecí. Me dejó volver, pero no para expandir el ministerio. Me dejó volver para confesarlo todo, para destruir el imperio de mentiras que construí, para advertir a otros pastores lobos que se arrepientan antes de que sea demasiado tarde. El rostro de Valeria pasó por una docena de expresiones en cuestión de segundos: confusión, incredulidad, shock, horror, ira. Se puso de pie tan rápido que la silla se volcó. «¿Qué estás diciendo?», gritó. «¿Estás diciéndome que durante 13 años de matrimonio has estado mintiendo? ¿Que cada oración que hiciste en nuestra casa era falsa? ¿Que cuando dedicaste a nuestros hijos a Dios no creías en nada de eso?» Las lágrimas corrían por su rostro. «¿Quién eres tú? ¿Alguna vez te conocí realmente?» «No», le dije con total honestidad. «Nunca me conociste, porque yo nunca fui real contigo, pero ahora, por primera vez en mi vida, estoy siendo completamente honesto. Y sé que esto te va a destrozar. Sé que probablemente me vas a dejar. Sé que voy a perder todo. Pero Valeria, si no hago esto, voy a perder mi alma. Y esta vez, eso sí me importa». Ella me miró como si estuviera viendo a un extraño. «Los líderes de la iglesia tienen razón», dijo con voz fría. «El accidente te dañó el cerebro. Necesitas más tiempo para recuperarte. Cuando estés mejor, vas a ver que esto es una locura». Llamó a los niños del pasillo. «Vámonos. Su padre necesita descansar». Antes de salir por la puerta, se volteó hacia mí una última vez. «Si haces lo que estás diciendo que vas a hacer, Julián, vas a destruir a esta familia. Los niños van a ser humillados en la escuela. Yo voy a ser la esposa del pastor fraude. ¿Realmente vas a hacernos esto?» «Tengo que hacerlo», le respondí, «porque si no lo hago, voy a seguir destruyendo familias como he estado destruyendo familias durante 15 años. Ya no puedo seguir así». Ella salió y cerró la puerta con fuerza. Y yo me quedé solo otra vez, sabiendo que acababa de cruzar un punto de no retorno. 3 semanas después me dieron de alta del hospital. Físicamente estaba recuperado de manera milagrosa, sin ninguna secuela del accidente o del paro cardíaco. El Dr. Thorne me dio el alta con visible frustración, todavía sin poder explicar científicamente mi recuperación completa. «Cuídese, señor de la Cruz», me dijo mientras firmaba los papeles de salida. «Y si alguna vez quiere participar en un estudio médico sobre su caso, estaríamos muy interesados». Volví a mi mansión en las colinas, pero ya no me sentía como mi casa. Todo lo que veía me recordaba la sangre y el sufrimiento sobre los cuales había sido construido. Los líderes de la iglesia me llamaban constantemente, presionándome para que fijara fecha para mi testimonio de victoria. La congregación estaba emocionada, esperando escuchar cómo Dios me había salvado milagrosamente para hacer cosas aún más grandes para su reino. Pero yo sabía la verdad. Dios no me había salvado para hacer grande mi ministerio. Me había salvado para destruirlo completamente. Y eso es exactamente lo que estaba a punto de hacer. El domingo 3 de diciembre fue el día que cambió todo. Llevaba exactamente 3 semanas desde que salí del hospital, 3 semanas de preparación mental y espiritual para lo que estaba a punto de hacer. Los líderes de la Iglesia Fuego del Espíritu habían organizado un servicio especial titulado
el milagro del pastor Julián. Habían impreso volantes, comprado anuncios en Radio Cristiana, enviado miles de correos electrónicos promocionando el evento. Esperaban la asistencia más grande en la historia de la iglesia. Y tenían razón, pero no por las razones que ellos pensaban. Esa mañana me desperté a las 5, incapaz de seguir durmiendo. Valeria ya no dormía en nuestra habitación, se había mudado al cuarto de huéspedes desde nuestra conversación en el hospital. Los niños me evitaban, confundidos por la tensión que sentían en la casa, aunque no entendieran completamente qué estaba pasando. Me senté en la orilla de la cama en esa mansión que había comprado con dinero robado, y oré la oración más sincera de mi vida hasta ese momento. Dios, dije en voz alta, dentro de 5 horas voy a pararme en ese púlpito y voy a decir la verdad. Voy a confesar todo. Y sé que cuando termine voy a perder todo lo que tengo. Mi esposa probablemente me va a dejar. Mis hijos van a odiarme. La iglesia me va a repudiar. Voy a enfrentar demandas legales. Probablemente voy a terminar en la cárcel, pero tú me diste esta segunda oportunidad, y no voy a desperdiciarla siguiendo con la mentira. Dame fuerzas para hacer esto. Dame las palabras correctas, y por favor, que aunque sea una persona, escuche la verdad y se salve de seguir mi mismo camino de destrucción. Me vestí con un traje simple, no uno de mis trajes italianos de $3,000, sino uno básico que había comprado en una tienda de descuento. Ya no quería aparentar. Ya no quería impresionar. Llegué a la iglesia a las 8 de la mañana. El edificio estaba ya bullendo con actividad. El equipo de producción preparaba las cámaras para transmitir en vivo. Los músicos ensayaban. Los ujieres organizaban sillas adicionales porque esperaban multitudes. Cuando entré por la puerta lateral, varios líderes corrieron hacia mí con abrazos y palmadas en la espalda. ¡Pastor Julián! ¡Gloria a Dios que está de vuelta!, exclamó Roberto Vega, mi pastor asociado, un hombre de 40 años que había sido mi mano derecha durante 7 años. Hermano, esto va a ser histórico. Tenemos confirmadas más de 6,000 personas. Los medios cristianos están aquí. Esto va a catapultar el ministerio a otro nivel. Me llevó al camerino privado detrás del escenario, donde normalmente me preparaba antes de los servicios. ¿Tiene listo su testimonio? ¿Quiere que revisemos los puntos principales? No, le dije calmadamente. No necesito revisar nada. Sé exactamente lo que voy a decir. Él me miró extrañado, pero asumió que era porque yo era un predicador experimentado que no necesitaba ayuda. Si tan solo hubiera sabido lo que estaba a punto de suceder. A las 10 de la mañana, el servicio comenzó. La banda tocaba música de alabanza contemporánea a todo volumen. Las luces de escenario creaban una atmósfera casi de concierto de rock. La congregación, más de 6,000 personas llenando cada asiento y paradas en los pasillos, cantaba con las manos levantadas. Yo observaba todo desde detrás del escenario y por primera vez veía lo que realmente era. Un espectáculo diseñado para manipular emociones, una producción cuidadosamente orquestada para abrir las carteras de la gente. Y yo había sido el arquitecto maestro de todo esto. Después de 40 minutos de alabanza y algunos anuncios, Roberto subió al púlpito para introducirme. Hermanos y hermanas, dijo con voz emocionada, hoy es un día especial. Hace 4 semanas, nuestro pastor Julián de la Cruz tuvo un accidente terrible en la autopista. Su carro capotó múltiples veces. Los paramédicos lo declararon muerto en la escena. En el hospital, su corazón se detuvo durante 9 minutos completos. 9 minutos sin oxígeno en el cerebro. Los doctores dijeron que era médicamente imposible que sobreviviera y mucho menos que volviera sin daño cerebral. Pero hermanos, servimos a un Dios de milagros. Servimos a un Dios que resucita muertos. Por favor, demos una bienvenida tremenda al pastor Julián de la Cruz. Nahueaschi. La congregación explotó en aplausos ensordecedores. La banda tocó música triunfal. Las luces del escenario se intensificaron. Caminé hacia el púlpito con paso lento, viendo todos esos rostros llenos de expectativa, de esperanza, de fe genuina.
en que estaban a punto de escuchar un testimonio poderoso del poder de Dios, y tenían razón, pero no de la manera que esperaban. Me paré detrás del púlpito y esperé. Los aplausos continuaron por casi 2 minutos completos. Finalmente levanté mi mano pidiendo silencio. La multitud se calmó gradualmente hasta que el auditorio quedó en silencio absoluto. 6,000 personas esperando mis primeras palabras, las cámaras transmitiendo en vivo, a miles más por internet. Este era el momento más importante de mi vida. Hermanos, comencé con voz clara, pero sin la pasión fingida que normalmente usaba. Hace 4 semanas morí. Mi corazón se detuvo durante 9 minutos, y en esos 9 minutos tuve un encuentro con Jesucristo. La congregación empezó a murmurar con emoción, esperando el testimonio dramático. Pero lo que Jesús me mostró no es lo que ustedes esperan escuchar. No fue una visión del cielo. No fue una experiencia hermosa y reconfortante. Fue el momento más aterrador de mi existencia, porque Jesús me mostró la verdad sobre quién realmente soy. Hice una pausa, respiré profundo y continué. Durante los últimos 15 años, yo he sido un fraude, he sido un mentiroso, he sido un lobo disfrazado de pastor. Hermanos, tengo que confesarles algo que va a destruir todo lo que pensaban que sabían sobre mí. Yo nunca creí en Dios, nunca. Cada sermón que prediqué fue actuación, cada oración que hice públicamente fue teatro, cada milagro que declaré fue manipulación psicológica ensayada. Yo era un ateo convicto usando el nombre de Jesucristo para construir un imperio de dinero y poder sobre las espaldas de ustedes, gente trabajadora, humilde, que genuinamente buscaba a Dios. El silencio en el auditorio se volvió pesado, incómodo. Podía ver rostros cambiando de expectativa a confusión. En las primeras filas, los líderes de la iglesia se miraban entre sí con pánico creciente. Roberto Vega se había puesto de pie y caminaba hacia el escenario, claramente queriendo detenerme. Pero continué hablando antes de que pudiera alcanzarme. Les mentí sobre las sanidades. Esas personas que subían al escenario y eran sanadas milagrosamente eran plantas, actores que yo pagaba para fingir enfermedades y luego fingir ser sanados. Les mentí sobre la prosperidad. Torcía los versículos bíblicos fuera de contexto para convencerlos de que si me daban su dinero, Dios les devolvería el triple. Sabía exactamente qué decir para que las madres solteras que apenas podían pagar su renta me dieran sus últimos $100. Sabía cómo hacer que las familias que vivían de cheque en cheque me sembraran ofrendas de $1,000 que no tenían. Ahora la congregación empezaba a reaccionar audiblemente. Escuchaba gasps de shock, murmullos crecientes de incredulidad, algunos gritos de «no, ¿y qué está diciendo?». Valeria estaba sentada en la tercera fila con nuestros hijos, su rostro pálido como papel, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas. Sebastián y Lucía la miraban confundidos, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sabiendo que algo terrible estaba ocurriendo. Roberto finalmente llegó al escenario y trató de agarrar mi brazo para alejarme del micrófono. Pastor Julián, claramente el accidente lo afectó más de lo que pensamos. Necesita sentarse, necesita ni... Me solté de su agarre y me acerqué más al micrófono. «No», grité, «no voy a callarme. Ustedes merecen la verdad. Y la verdad es que he robado millones de dólares de esta congregación, esta mansión donde vivo, estos carros que manejo, estos relojes que uso. Todo fue comprado con el dinero de sus ofrendas y diezmos. Mientras ustedes luchaban para pagar sus cuentas, yo vivía como millonario. Y lo peor de todo, lo que más me condena, es que desvié a miles de personas del verdadero Cristo. Vi sus caras cuando morí, continué, mi voz ahora quebrándose con emoción genuina. R&B a Rosa Hernández, que me dio sus últimos $400 y luego no pudo alimentar a sus hijos. Vi a Miguel Ángel Reyes, que dejó la pandilla, buscando a Dios, pero yo solo lo usé como prop en mi show y luego lo ignoré hasta que volvió a las calles y murió. Vi a Carmen López, que vendió la medalla de su abuela para darme ese dinero y murió con amargura sabiendo que la había engañado.
Vi a cientos de ustedes, y sentí el dolor que causé en sus vidas, y vi que merecía el infierno por lo que hice. La multitud ahora estaba en caos completo. Gente gritando, llorando, algunos corriendo hacia las salidas, otros tratando de llegar al escenario. Los líderes finalmente lograron desconectar mi micrófono, pero yo seguí gritando sin él. Jesús me dio misericordia que no merecía, me dejó volver no para expandir este ministerio falso, sino para destruirlo, para confesar la verdad y para advertirles que examinen a sus pastores. Pregúntense si su pastor predica a Cristo o se predica a sí mismo. Pregúntense si su pastor vive como Cristo vivió o vive como un CEO millonario. Varios ujieres me agarraron y me sacaron físicamente del escenario. Me arrastraron por el pasillo lateral mientras yo seguía gritando. Acepté a Cristo después de estar muerto. Por primera vez en mi vida, realmente acepté a Cristo. Y si Él puede salvar a un lobo como yo, puede salvar a cualquiera. Pero pastores falsos, arrepiéntanse ahora antes de que sea tarde. El infierno es real. Y hay un lugar especial ahí para nosotros, los que usamos el nombre de Dios para nuestro propio beneficio. Me tiraron literalmente a la calle. La puerta lateral de la iglesia se cerró detrás de mí. Me quedé sentado en el pavimento del estacionamiento, mi traje cubierto de polvo, lágrimas corriendo por mi cara, pero sintiendo una paz que nunca había experimentado. Lo había hecho, había confesado todo, había destruido el imperio, y por primera vez en 15 años me sentía libre. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. El video de mi confesión se volvió viral inmediatamente. Millones de vistas en YouTube, todos los medios cristianos hablando de ello, programas de noticias seculares cubriéndolo como un escándalo sensacionalista. Pastor, confiesa ser ateo, era el titular en todas partes. Valeria me dejó y pidió el divorcio esa misma semana. Se llevó a los niños y me prohibió contacto con ellos porque dijo que yo era una influencia tóxica. La iglesia me demandó por fraude. Varias familias presentaron demandas civiles exigiendo restitución. El IRS abrió una investigación sobre las finanzas de la iglesia y mis impuestos personales. Perdí todo. La mansión, los carros, las cuentas bancarias, todo fue embargado o usado para pagar acuerdos legales. Terminé viviendo en un apartamento de 2 cuartos en East Los Ángeles, en el mismo barrio donde había empezado 20 años antes, cuando llegué de México. Conseguí trabajo lavando platos en un restaurante mexicano, el mismo tipo de trabajo humillante que había hecho cuando era un inmigrante indocumentado recién llegado. Pero hermanos, aunque había perdido todo materialmente, había ganado mi alma. Empecé a asistir a una iglesia pequeña, una congregación de 50 personas en un edificio humilde que se reunía en un antiguo almacén. El pastor era un hombre anciano llamado Tomás Guerrero, que había sido misionero en Centroamérica durante 40 años. Cuando le conté mi historia completa, no me juzgó. Lloró conmigo, me discipuló pacientemente. Me enseñó lo que significaba realmente seguir a Cristo, no como un performance, sino como un estilo de vida de humildad y servicio. 6 meses después de mi confesión, abrí un canal de YouTube llamado Lobo Arrepentido. No para hacerme famoso otra vez o para construir otro ministerio, sino para advertir a otros. Empecé a exponer las tácticas que los pastores falsos usan para manipular congregaciones. Denuncié públicamente a los predicadores de prosperidad que estaban haciendo exactamente lo que yo había hecho. Compartí mi testimonio una y otra vez, no como algo de lo cual estar orgulloso, sino como una advertencia de lo que sucede cuando usas a Dios como herramienta de manipulación. Y hermanos, algo sorprendente empezó a pasar. Empecé a recibir mensajes de personas que habían estado en situaciones similares, otros pastores que habían estado fingiendo su fe y que mi testimonio los había convencido de arrepentirse. Personas que habían sido dañadas por líderes religiosos corruptos y que encontraron sanidad al escuchar que alguien finalmente admitía la verdad. Y lo más sorprendente de todo, personas de mi antigua congregación que me escribían diciendo: «Pastor Julián,
Aunque nos mintió durante años, su confesión honesta nos llevó a buscar al Cristo verdadero. Por primera vez entendimos que la fe no es sobre un show o un líder carismático, sino sobre una relación real con Jesús. 2 años después de mi confesión, algo milagroso sucedió. Valeria me contactó. Habíamos estado divorciados durante 1 año y medio. Ella me dijo que había pasado ese tiempo en terapia, procesando su dolor y enojo, pero también buscando genuinamente a Dios por primera vez en su vida. Julián, me dijo cuando nos reunimos en una cafetería, durante todos los años que estuvimos casados, yo también estaba fingiendo. No de la manera que tú lo hacías, pero mi fe era superficial, basada en pertenecer a una mega iglesia exitosa y ser la esposa del pastor famoso. Cuando todo se derrumbó, tuve que preguntarme si realmente conocía a Jesús, y la respuesta era no. Pero ahora sí. Y he estado orando sobre si Dios quiere que intentemos reconstruir nuestra familia, no sobre la mentira anterior, sino sobre la verdad. Hermanos, hoy Valeria y yo estamos reconciliados. Nuestros hijos, aunque todavía procesando el trauma de todo lo que pasó, están empezando a entender. Vivimos simplemente, trabajamos humildemente y servimos a Cristo genuinamente por primera vez en nuestras vidas. Mi mensaje final para ustedes es este: el infierno es absolutamente real. Yo lo vi. Hay un lugar de tormento eterno esperando a aquellos que rechazan a Cristo, especialmente a aquellos que usan su nombre para engañar. Pero la misericordia de Dios es más poderosa que nuestro pecado, más grande. Si Dios pudo salvar a un lobo como yo, puede salvar a cualquiera. Pero tienen que arrepentirse genuinamente, tienen que estar dispuestos a perderlo todo para ganar su alma. Y si están sentados bajo el liderazgo de un pastor, examínenlo. ¿Predica a Cristo o se predica a sí mismo? ¿Vive con humildad o con ostentación? ¿Usa la Biblia para transformar vidas o para manipular emociones y extraer dinero? ¿Señala hacia Jesús o hacia su propio ministerio? Estas preguntas pueden salvar su alma de seguir a un lobo disfrazado. Hermanos, yo estuve muerto durante 9 minutos. Vi lo que hay al otro lado, y les digo con total certeza, vale la pena perderlo todo en este mundo para no perder su alma en la eternidad. Acepté a Cristo después de pasar 15 años usando su nombre en vano, y ahora, por primera vez en mi vida, realmente vivo. No en una mansión, sino en la verdad. No en prosperidad falsa, sino en paz genuina. No como un pastor famoso, sino como un pecador salvado por gracia. Si mi historia puede salvar aunque sea un alma de seguir el camino de destrucción que yo seguí, entonces valió la pena perderlo todo para contarla. Gloria a Dios por su misericordia. Gloria a Cristo por su sacrificio. Y que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad. Amén.